Bueno, ya estoy con ustedes de nuevo. Ahora sí, vamos a ver cómo resolvemos una flechita mejor, porque con el anuncio ese que sale, no puedo trabajar así. Entonces, señores, pues estamos hablando del estómago, acuérdense. Primero, ubicar eh, sus porciones, ¿no? Después, el estómago tiene, como les decía, dos paredes. La pared anterior o cara anterior, que es esta que están viendo ustedes, y por detrás la posterior. Y tiene dos bordes que le llaman también curvaturas, ¿no? La curvatura menor que se ubica hacia o mira hacia la derecha de arriba y la curvatura mayor que mira a la izquierda de abajo. Entonces hay dos curvaturas, la mayor y la menor. Aquí hay un detalle anatómico en la curvatura menor, esta inflexión que se llama la incisura angular, como detalle anatómico de la curvatura menor. El otro aspecto que tienen que precisar ustedes con relación aquí, nosotros nos preguntamos mucho relaciones de los órganos que vamos a ir explicando, dentro del abdomen con órganos vecinos. Entonces acá hay que precisar las relaciones, en este caso del estómago, que estamos explicando, por delante, o sea, las anteriores, por detrás, las posteriores, las relaciones de la curvatura mayor y de la curvatura menor. Eso yo se lo tengo bien organizado y cuando lean la guía que no van a tener ningún tipo de dificultad, ¿no? Está bien claro ese, organizado esos aspectos. Entonces, digamos, por ejemplo, con relación a la pared posterior, o sea, por detrás del estómago. Por detrás del estómago, señores, hay un espacio de la cavidad peritoneal, que vamos a explicarlo el miércoles, que les voy a explicar el peritoneo, que se llama la bolsa omental, omental con O, sin H, omental. La bolsa omental es una prolongación de la cavidad peritoneal que se sitúa detrás del estómago. También le llaman transcavidad de los epiplones a la bolsa mental. Esa es la nómina antigua, transcavidad de los epiplones o bolsa mental. Y a través de este espacio, pues mantiene relaciones por detrás con la glándula suprarrenal izquierda, por supuesto. Por supuesto, la parte superior del riñón izquierdo, el cuerpo y la cola del páncreas. Hay que precisar las partes del páncreas. Aunque usted no han dado el páncreas todavía en detalle, pues él tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene cola. Entonces, la parte que corresponde al cuerpo y a la cola está detrás del estómago y de la bolsa mental. Y, por supuesto, el vaso también, que le queda por arriba y por detrás. El vaso, ¿no? Bueno, esas son las relaciones posteriores. Ahora, las relaciones anteriores, pues, por supuesto, está el diafragma, el lóbulo izquierdo del hígado, hay que revisarlo bien en una diapositiva, y la pared anterior del abdomen, ¿no? La pared anterior del abdomen. O sea, esas tres relaciones son las más importantes. Visceral sería el lóbulo izquierdo del hígado. Las curvaturas ahora, la curvatura menor, que es esta que está mirando hacia la derecha y hacia arriba, pues ahí van a encontrar que ella se relaciona con la curvatura menor, también con el hígado, que es con el lóbulo caudado del hígado. En la otra clase lo voy a explicar bien el hígado. Y con una arteria muy importante y sus ramas que se llama el tronco celíaco. El tronco celíaco está ahí relacionándose con la curvatura menor del estómago. La curvatura mayor del estómago, que es la que mira hacia la izquierda y hacia abajo también, pues aquí ella tiene relaciones con el colon transverso y su parte superior, acá arribita más o menos, con el vaso también. Entonces, esas son las relaciones más importantes. ¿Estamos claros? ¿Qué otro aspecto hay que revisar en el estómago? Acá hay que revisar en su mucosa, que es lo que estamos viendo ahora aquí en esta diapositiva, pues la mucosa del estómago, fíjense como los pliegues en la mayor parte del órgano, pues forma como unos hexágonos, ¿no? Aquí se ve mejor. Estos hexágonos se le llaman áreas gástricas, en cuya profundidad pues vamos a encontrar ahí una serie de orificios que son las desembocaduras de las glándulas, ¿no? Del estómago, unas que producen enzimas y otras que producen ácido clorhídrico. Correcto.
Ahí se vierte. Entonces, por acá estoy viendo en la mucosa, además, pues que a nivel de la curvatura menor, fíjense cómo aquí hay como 1, 2, hasta 3 se escriben, ¿ven? O 4 pliegues longitudinales. Esto recibe el nombre de calle gástrica. Por aquí corren los líquidos en dirección al intestino delgado. O sea que la mucosa del estómago tiene una gran cantidad de pliegues. La mayoría forman esas áreas hexagonales, que son las áreas gástricas, donde van a desembocar ahí las diferentes glándulas parietales que tiene el órgano. Son glándulas de secreción externa, la mayoría de ellas que producen un ácido clorhídrico, otras producen enzimas relacionadas con la digestión de los nutrientes, ¿no? Acá y en la otra parte es la calle gástrica, que son esas pliegues longitudinales a nivel de la curvatura menor. Aspectos adicionales que hay que leer en la guía. Dentro de las funciones del estómago, el bolo alimenticio, después que es deglutido, pues llega al interior del estómago, ¿no? Y entonces acá sufre de nuevo transformaciones mecánicas y químicas. Las funciones mecánicas es el movimiento del estómago entre la pared posterior, bate, ¿no? Así como la función de batir al bolo alimenticio. Por el otro lado, el ácido clorhídrico y las enzimas del estómago pues van a ir ya degradando, ¿no?, a los nutrientes. Ya en el estómago los carbohidratos, los azúcares, pues ya son convertidos a glucosa y ya empiezan a absorberse, hay absorción de azúcar en el estómago, o sea, el sistema sanguíneo, ¿eh? Y comienza la digestión de las proteínas. No, las grasas no son tampoco digeridas en el estómago. El proceso de degradación más intenso que tienen las proteínas y las grasas son en el duodeno, ¿eh? Por la acción de la bilis, por supuesto, y de las enzimas del páncreas. Entonces, el resultado es que el bolo alimenticio es transformado en una sustancia semisólida. Hay que saberse el nombre, se llama quimo, con Q. Entonces ya saben que es como una papilla, supongan, de esa que le damos a los niños chiquitos. Es una sustancia semisólida y que el quimo va a ir pasando luego hacia el duodeno, controlado por el esfínter pilórico. Entonces, esto es importante. ¿Qué otros aspectos en cuanto a las funciones acá del estómago? Bueno, en el estómago hay absorción de agua, hay absorción de alcohol, por eso es que encontramos, ¿no?, los efectos enseguida cuando se toman bebidas alcohólicas. No hay que esperar a que llegue el ayuno, sino en el estómago ya pasan directamente a la sangre con sus efectos. Después, otro aspecto importante acá es que se absorben medicamentos, por supuesto, y bueno, como les decía, absorción de vitaminas, absorción de glucosa, de ahí glucosa, pasando la sangre. Aquí un aspecto también significativo que se lo señalé en la guía de estudio, pues se refiere a que la pared del estómago, dentro de las áreas gástricas, esta produce una sustancia muy importante que se llama el factor intrínseco, que es una mucoproteína. Al factor intrínseco también se le llama factor de Castle. Ese nombrecito se lo puse en la guía. Que él interfiere en la maduración, o sea, él tiene que ver con el proceso de maduración de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. A veces cuando un individuo tiene pocas concentraciones de este factor intrínseco, porque se produce poco en el estómago, pues ya viene un tipo de anemia, ¿no?, que ya estudiarán después ustedes cuando den clínica. Que es una anemia no por falta de hierro, sino por aumento del tamaño de los glóbulos rojos, donde la hemoglobina está disminuida también. Entonces ya saben, factor intrínseco o factor de Castle, eso es una mucoproteína que interfiere que está relacionada con lo que es el proceso de maduración de los glóbulos rojos de los eritrocitos.
Por último, señalar que esto sí tienen que estar claros en esto, porque vamos a tener ya próximamente los casos clínicos. Yo voy a empezar a trabajar ya en esto de los casos clínicos. Pues entonces, ustedes saben que hay la llamada úlcera gástrica, ¿no? Úlcera péptica. Y hay una úlcera también duodenal, que ocurre en la primera porción del duodeno. La duodenal es por estrés, y sangra mucho. A veces produce sangramiento que producen hematemesis, vómito de sangre, etc. Pero la otra úlcera, que es la que quiero llamar la atención, la del estómago, la péptica o gástrica, pues es producida fundamentalmente por un microorganismo que ya se ha aislado desde hace muchos años, que es el Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, ese nombre lo tienen también en la guía. Y claro, el medio ácido del estómago también contribuye junto con la agresión de ese microorganismo en la mucosa a la formación de la úlcera. La úlcera es una solución de continuidad, ¿no?, que se produce en la mucosa gástrica. Entonces eso es importante que lo sepan. La úlcera ahora se trata, por supuesto, la mayoría del estómago con antibióticos. Ya le explicarán el tratamiento y con antiácidos. A veces hay que hacer varios tratamientos secuenciales, porque a veces estas bacterias son bien resistentes. Y muchas veces entran esas bacterias cuando no se lavan bien las verduras, las ensaladas. Por eso hay que lavar bien los alimentos, señores. Uno ingiere, sobre todo si son crudos. Entonces ya saben esto del origen, de las causas, mejor dicho, de la etiología de la úlcera gástrica. Le voy a hacer un comentario el último con relación a las úlceras para que sepan, cuando en algún momento ustedes observen que un paciente tiene una úlcera con relación a la curvatura menor del estómago, esa hay que seguirla de cerca, porque la mayoría terminan con un cáncer de estómago. No así con las que se sitúan en otras partes del cuerpo, o en la porción pilórica, etc. O sea que las úlceras, estas prácticas que aparecen a nivel o cerca de la curvatura menor, pues el pronóstico es maligno, muchas de ellas. Entonces, bueno, eso es lo que hay que revisar del estómago. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cuál era el detalle anatómico de la curvatura menor? La incisura angular, que es esto que está aquí. Incisura angular. O escotadura angular. Es un detallito anatómico. Entonces, esto es bien sencillo. El órgano es intraperitoneal. Esto, de nuevo, vamos a tocar algunas de estas relaciones cuando yo le explique el peritoneo. Porque ustedes ahora sería bien complicado explicar el peritoneo mezclado con cada órgano. O sea que vamos a tener una clase el miércoles sobre peritoneo donde vamos a abordar todo el contenido del abdomen. Ahí hablaremos desde el esófago hasta el recto, completamente cómo se comporta con el peritoneo. Entonces este órgano está revestido por todas sus partes, por delante, por detrás, por las dos curvaturas, por peritoneo visceral. O sea que es un órgano que tiene una posición intraperitoneal. Ya van a entender eso mejor cuando vemos la próxima clase, repito, de peritoneo. Todas las relaciones son a través del peritoneo, entonces que lo cubre. Bueno, entonces esto es con relación al estómago. Vamos a pasar ahora a ver, pues, el intestino delgado. Antes de pasar, esos pliegues hexagonales, ahí están las glándulas productoras de ácido clorhídrico, ¿no? Del estómago. Claro, y de pectina también, las enzimas. Y de pectina. En diferentes zonas del estómago, que yo se las preciso ahí en la guía. Entonces, eso es lo fundamental, que es lo que queremos que ustedes empiecen ya a leer sobre el estómago. Entonces, vamos a pasar ahora al intestino delgado, ¿no? El intestino delgado. Entonces, el intestino delgado, igual que en los restantes límites, pues aquí hay que precisar en los restantes órganos que estamos viendo, límites, ¿no? Entonces, el límite, digamos, superior del intestino delgado, donde él comienza, es a nivel del cuerpo de la primera vértebra lumbar. O sea, L1, a la derecha de L1, ahí empieza el duodeno.
y termina en lo que es la fosa ilíaca derecha, donde ahí está la válvula iliocecal, que ahora vamos a ver. Entonces, límite, precisar. Porciones, tienen porciones, tres partes. El duodeno, su primera porción. Después el diayuno y el ilion. Entre el diayuno y el ilion, pues hay una continuidad, no hay un límite preciso desde el punto de vista morfológico, aunque sí se ven diferencias, ¿no? Ahora les voy a explicar. Entonces, el intestino delgado, pues depende si usted lo mide en un organismo vivo o en un cadáver, ¿no? En un cadáver se pierde el tono y entonces aumenta la longitud hasta 7 metros. En un vivo de 5 metros, un individuo que está recién fallecido también en anatomía patológica, usted hace la autopsia y entonces ahí va a encontrar que su longitud es menor por el tono del músculo liso, que todavía se mantiene un poquito, son 5 metros más o menos. Entonces, tenemos que empezar por cada una de las porciones. Fíjense cómo acá la mayor parte, esto es un asa intestinal, este concepto es bien importante, ¿eh? Entonces acá tienen cómo la disposición del intestino delgado es plegándose sobre él mismo, porque imagínate, son, digamos, 5 metros de longitud, donde se va a fijar en la pared posterior del abdomen en unos 15 centímetros. Entonces la única forma es plegándose sobre él mismo, ¿no? Como las telas esas que a veces uno va a comprar telas y están ahí plegadas sobre ella misma, el rollo de tela, ¿no? Entonces cada doblez es un asa intestinal. Vamos a ver entonces el duodeno primero. El duodeno, bien importante, en él ocurre, ahora aquí, estos son aspectos que tengo que explicarles también, déjenme ver si... Vamos a buscar el otro atlas. Vamos a buscar acá el néter. Entonces el néter por acá tengo, aquí hay bastantes diapositivas, lo que hay que buscar. Este es el estómago, ¿eh? El estómago, miren, hay algo, bueno, después en peritoneo le voy a hablar. ¿Ven esto que parece como un delantal lleno de grasa? Eso se llama el aumento epiplón mayor, ¿eh? Es un pliegue del peritoneo visceral, ¿eh? Que se fija en la curvatura mayor del estómago y pasa por delante del colon transverso y después vuelve a subir de nuevo. Ve aquí está el colon transverso. Entonces, vamos a ver otra diapositiva. Este es el intestino delgado. Entonces aquí yo tengo las asas intestinales. Y esto es lo que se llama el mesenterio. El mesenterio es un pliegue del peritoneo que fija el yeyuno ilion, no el duodeno, a la pared posterior del abdomen. Y aquí tengo una parte del duodeno, ¿eh? Pero falta la mayor parte de... Vamos a buscar... ¿Cómo dijo que se llama mesenterio? Mesenterio. Este es el mesenterio. Lo vamos a ver el miércoles bien. Eso es parte del peritoneo. El mesenterio es un pliegue del peritoneo que fija el yeyuno ilion a la pared posterior del abdomen. Entonces aquí está el estómago. Por detrás del estómago hay un espacio, que es la bolsa mental, que era lo que yo le decía, trancavidad de los epiplones. Aquí está el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas, la glándula suprarrenal izquierda y por acá tengo el vaso. Las relaciones que mencioné anteriormente en el estómago, por su cara posterior. Este es el colon transverso, ¿no? Vamos a ver otra diapositiva. Este estómago también. Esta es la primera porción del duodeno. Quiero buscar uno completito. Ve, aquí ya está el duodeno, aquí veo mejor, ¿ves? El duodeno es esto. Es la primera asa que tiene forma de C y que enmarca sus tres primeras porciones a la cabeza del páncreas. O sea, la cabeza del páncreas está medialmente a esta C. Por acá tengo riñón derecho, etcétera, que son relaciones a las que iremos mencionando. El duodeno hay que estudiárselo bien, señores. Entonces, precisar primero los límites. En relación al duodeno, que es su primera porción, pues él comienza a nivel del píloro. A nivel del píloro es más o menos la longitud del duodeno entre 25 y 30 centímetros, o sea que es bien corto, ¿eh?
Ya después él llega hasta acá, hasta este ángulo, que es lo que le llaman la flexura o ángulo duodeno yeyunal. Y aquí empezó el yeyuno. Y claro, aquí cortaron el yeyuno y después lo veremos en otra diapositiva. Porque está solo de duodeno, en este caso, y vasos sanguíneos, etc. Entonces, mide alrededor de 25 o 30 centímetros. Tiene porciones. ¿Cuáles son sus porciones? La porción superior, esta que está acá arriba. La porción descendente, primera porción o superior, segunda porción o porción descendente. Entre la primera porción, en la superior, y la descendente, pues hay un ángulo. Tengo un ángulo que estoy marcando. Eso se llama la flexura duodenal superior. Después viene acá abajo otro ángulo, la flexura duodenal inferior y la porción horizontal, que es la tercera porción del duodeno. Y la cuarta porción, la porción ascendente, que ¿dónde va a terminar? Pues va a terminar en el ángulo o flexura duodeno yeyunal. Entonces tiene 4 porciones, ¿eh? Y en cada una de estas porciones pues hay que revisar las relaciones, porque esto en cirugía es importantísimo. Sobre todo en cirugía de vías biliares, cuando hay los cálculos, etcétera, o los trastornos de la cabeza del páncreas, o de otras estructuras ahí que vamos mencionando ahora, hay que manejar esto bien. Entonces, en la porción superior, la parte inicial es más dilatada, más ancha. Y es lo que le llaman en radiología a esa zona, a los radiólogos, pues el bulbo duodenal. Se ve ahí más dilatado el inicio del duodeno. En el bulbo duodenal es donde ocurren las úlceras estas de estrés, ¿no? Duodenales. Entonces, por delante, relaciones anteriores. Pues ahí está el hígado, señores, que no se me puede olvidar, pero hay que precisar. El hígado por su cara visceral, que ya verán cuál es eso, el lunes les voy a explicar el hígado bien, pues ahí tiene 4 lóbulos. Y entonces uno de los lóbulos se llama el lóbulo cuadrado, porque tiene forma cuadrada. Entonces, la relación anterior, repito, de la porción esta superior del duodeno, pues es el lóbulo cuadrado del hígado. Y ahí próximo a él está también la vesícula biliar, el fondo de la vesícula biliar. Cuando usted hace una autopsia y va a buscar ahí el duodeno en una disección, pues la mayoría de las veces usted se encuentra de coloración verdosa por la bilis, ¿no? Que sale un poquito al exterior después de la muerte de la vesícula biliar, pues entonces ahí se colorea de verde esa porción superior del duodeno. Entonces, relaciones anteriores, 2 muy importantes, claro. ¿Cuál es uno? El lóbulo cuadrado del hígado y el otro es el fondo de la vesícula biliar. Ahora, posteriores. Las posteriores son muy importantes. Déjame ver si a seguir buscando diapositivas para poder solo mostrar mejor. Ve, este es el duodeno. Este es el bulbo duodenal al inicio, que es la parte dilatada, la porción superior, y aquí la porción descendente. Después ya dice me pierde. La mayor parte del duodeno es retroperitoneal. O sea que está cubierto por delante por el peritoneo parietal posterior. Ya verán qué es eso, cuando vemos el peritoneo. Entonces aquí tengo la vesícula biliar, se relaciona con la porción superior, y por acá el lóbulo cuadrado del hígado, que es esto que está acá también. Son sus 2 relaciones. Vamos a ver acá otra diapositiva. Bueno, este es el estómago. Esta diapositiva en Nether es tan buena. Entonces aquí ven el duodeno clarísimo. La porción superior, la porción descendente, la porción horizontal y la porción ascendente. Y aquí termina en el ángulo duodeno yeyunal, o flexura, de la cabeza al páncreas. Vamos a ver por atrás. Las relaciones posteriores son muy importantes. Mira, el duodeno abierto. Esto es muy importante esta vista, ¿eh? Entonces, miren, por detrás de la primera porción pasan estas estructuras que pertenecen al pedículo hepático. Ahora, en la clase del hígado, yo tengo que explicarle qué es el pedículo hepático. Está formado por varias estructuras. Yo le voy a mencionar algunas muy importantes que corren, o sea, que pasan por detrás de la porción superior, ¿no? Están detrás del duodeno, de su primera porción.
¿Cuáles son? Pues ahí tenemos al conducto colédoco. El conducto colédoco al final es este, que termina desembocando en el duodeno, en la segunda porción. Entonces pasa en su trayectoria por detrás de la primera porción. El colédoco es una de las estructuras del pedículo hepático. La otra es la vena porta. La vena porta, bueno, está ahí ubicada también entre los elementos estos del pedículo hepático, pasa por detrás de la primera porción. Esa es una vena que lleva sangre al hígado con todos los nutrientes de la digestión. Y por supuesto, tanto la primera porción, que es la que estamos hablando, como la segunda, para no estar repitiendo, y la tercera, pues con la cabeza del páncreas se relacionan también. Por detrás está la cabeza del páncreas y por dentro de esa C que forma el duodeno. Ahora, en la porción descendente, esto se pregunta, señores, por porciones las relaciones anteriores y posteriores, ¿está claro? De cada porción. O sea, relaciones de la primera porción, haga un buen resumen de esto, así está en la guía, todo organizado. De la porción, de la segunda, de la tercera, etc. Ahora, la porción descendente, que es la segunda porción, pues acá lo primero que veo en la mucosa, que está llena, fíjense, de pliegues circulares, pues veo acá una elevación con un orificio, ¿no? Pues eso es el punto de desembocadura del conducto pancreático principal y del conducto colédoco, que lo pueden hacer separado en esa zona, los dos desembocan conjuntamente y ahí entonces ocurre una dilatación, que es lo que le llaman en anatomía la ampolla hepatopancreática. Hepato de colédoco, pancreática y conducto pancreático principal. Eso cuando los dos desembocan juntos. La mayoría de las veces lo hacen separadito uno al ladito del otro. ¿Cómo se llama esa elevación? Hay que saberse el nombre. La papila duodenal mayor. Está en la segunda porción del duodeno. Y ahí es donde entra directamente la bilis por el colédoco cuando ingerimos grasa y las enzimas pancreáticas igual cuando llegan las proteínas o las grasas al duodeno. En el duodeno es donde, repito, la actividad de degradación, ¿no?, de los nutrientes es donde es más importante. Ahí es donde ocurre la mayor degradación de los nutrientes y a partir del duodeno ya está listo para que después en el J1 ocurra la absorción. Claro que ocurre también absorción, ¿no?, pero en menor escala que en el J1. Les puedo explicar por qué. Pero aquí ya tengo convertido los lípidos a ácidos grasos que ya pasan por vía linfática o vía sanguínea. Van a viajar hacia el hígado y de ahí después a los tejidos y a las células. Lo mismo ocurre con los aminoácidos, ya están los aminoácidos ahí, producto de degradación de las proteínas y por supuesto la glucosa del estómago. Aquí se completa todo lo de la glucosa ya en cuanto a su degradación, proceso digestivo. Entonces acá otro elemento importante que tienen que saber, que es que a nivel de la ampolla hepatopancreática, ¿no?, en la papila duodenal mayor, pues ahí hay unas fibras circulares lisas que pertenecen al duodeno, que actúan como un esfínter controlando la abertura y el cierre, ¿no?, de la desembocadura de esos conductos. Ese esfínter se llama el esfínter de Oddi. Cuando dé después el hígado, voy a repetir esto de nuevo y le voy a explicar que inclusive la pared acá del duodeno produce una hormona que se llama la colecistoquinina, ¿no?, que tiene acciones en la vesícula biliar para que se contraiga y por acá para que se dilate el esfínter de Oddi para que pueda alcanzar acá la bilis, ¿no?, cuando comemos grasa. Pero eso vamos a dejarlo para cuando demos el hígado. Entonces ya saben, repito, que en la segunda porción del duodeno pues tengo ahí una elevación en la pared posteromedial del mismo que se llama la papila duodenal mayor, donde desemboca el conducto pancreático principal y el conducto colédoco. Cuando lo hacen los dos juntos en un mismo punto, pues ahí ocurre una dilatación
que es lo que se llama la ampolla hepatopancreática, ¿eh? Y que a nivel del orificio donde desembocan estos conductos, pues hay un esfínter que se llama el esfínter de Oddi, que es el que regula la entrada de las enzimas pancreáticas y de la bilis. Entonces eso hay que saberlo. Bueno, pues a ver, ¿qué más importante de la segunda porción? Que también tiene la papila duodenal menor, o sea, por arriba de la papila duodenal mayor, pues está la menor, que es donde desemboca el conducto pancreático accesorio, que el conducto pancreático accesorio de Santorini, que le llaman también, pues desemboca solito acá arribita, llevando enzimas pancreáticas también. O sea que hay dos papilas, la mayor, que es la más importante, y la menor también. En la menor desemboca el conducto de la cabeza del páncreas, que es el accesorio. Ahora cuando explique el páncreas el lunes, van a entender esto perfecto. Ahora, en la porción descendente tiene relaciones posteriores, por detrás, por atrás. Creo que la habíamos visto algo de esto en una imagen. Por acá, ¿ven? Aquí está el riñón y por supuesto los vasos renales, que ya estudiaremos cuando demos geniturinario ahora en el próximo semestre. Ahí habría que hablar de todo esto otra vez. Pues entonces, acá por detrás son los vasos renales derechos. Aquí hay que especificar porque el del lado izquierdo nada que ver con el duodeno. El duodeno está del lado derecho. Él comienza en L1, ¿no? A la derecha del cuerpo de esa vértebra y termina a la izquierda de L2, si fuera a hablar de vértebra. Entonces, tengo por detrás relaciones posteriores de la porción descendente. Ten cuidado. La parte medial o el borde medial del riñón derecho, más los vasos renales derechos. Ahí se incluye, por supuesto, también la pelvis renal derecha. Ya verán qué es eso. La pelvis renal sale del riñón y luego se continúa más abajo con el uréter, ¿no? Derecho. Entonces, relaciones posteriores, vuelvo a decir, de la segunda porción son los vasos renales derechos y el riñón derecho. Se acabó. Ahora, acá también puedo añadir más relaciones en esta porción descendente, en la partecita donde ella se inicia, o sea, por donde está la flexura duodenal superior, esta. Pues ahí yo tengo relaciones también con el hígado. Ahí se relaciona, por supuesto, con el hígado, lo que es el lóbulo derecho del hígado y también con la vesícula biliar, ¿eh? Y con el colon transverso, por supuesto. Entonces hay que revisar estas relaciones. Después me queda esta parte bien importante, la porción horizontal. Fíjense cómo aquí está la aorta, aquí está la vena cava inferior. Dos vasos de la circulación mayor muy importantes. Y aquí tengo otros vasos que son los vasos mesentéricos superiores, la arteria en rojo, la vena mesentérica superior. Entonces aquí hay como una pinza vascular, ¿no? Por detrás de la porción horizontal tienen que saber que sus relaciones son la aorta abdominal y la cava inferior, ¿no? Y por delante los vasos mesentéricos superiores. ¿Estamos claros? Pero también la porción horizontal, si yo fuera a indagar relaciones más posteriores, pues tengo que entrar ahí en el diafragma, ¿no? Y entonces cuando hablo del diafragma me refiero al diafragma, no, perdonen, en el psoas. El psoas mayor derecho, acuérdense, que está a los lados de la columna, pues está por detrás acá de la porción horizontal del duodeno. Claro, y no lo puedo ver porque está cubierto por estas estructuras y no se ha representado. O sea que el psoas, el músculo psoas mayor derecho está detrás, junto con la vena cava inferior y la aorta. Y hay algunos autores también que te incluyen hasta el psoas izquierdo, ¿no? Una parte de él también del otro lado porque él cruza la línea media, la porción esta horizontal y después que se hace ascendente. Entonces revisen bien esto en la guía. Tenemos por acá, a ver qué otra relación así me podría faltar aquí por añadir. Eso es lo más importante. Hay algunos, en la guía yo se las puse también como relación posterior de la porción horizontal, que aquí no lo vemos, pues los vasos mesentéricos inferiores también. O sea, la arteria y la vena mesentérica inferior
pues esta pasa por detrás. Pero lo más importante en cuanto a vasos sanguíneos es aorta y cava por detrás. Y luego el psoas derecho y el psoas izquierdo. Correcto. Y por delante los vasos mesentéricos superiores, la arteria y la vena mesentérica superior. Entonces, desde el punto de vista clínico, y esto es bien importante, ya que usted no está en la guía, así que tomen nota de esto, pero a lo mejor se lo preguntan en algún momento, cuando estén en otro año. El duodeno, en él se describen en cada porción diferentes síndromes. Por ejemplo, en la primera porción, donde ocurren las úlceras, ¿no?, duodenales, pues le llaman en clínica la porción del duodeno asociada a los síndromes ulcerosos, a las úlceras. Por acá, la porción descendente a los síndromes obstructivos. O sea, las obstrucciones, digamos, en la desembocadura del conducto colédoco puede ser causada por un tumor de la cabeza del páncreas que lo comprime. Y entonces el individuo se pone muy amarillo, hace un íctero. Tremendo. Entonces ya saben que la porción descendente es la de los síndromes estos asociados al cáncer de la cabeza del páncreas y la obstrucción ahí del drenaje de la bilis. Y por acá tengo estos otros síndromes que la porción horizontal es la de los oclusivos. ¿Por qué? Porque hay una pinza aquí vascular, ¿ven? Mesentérica, los vasos mesentéricos, sobre todo la arteria, pasa por delante, la aorta por detrás. Entre las dos pasa el duodeno. Cuando hay aneurisma o cuando hay una trombosis, trombo de coágulo que se acumule dentro de las mesentéricas, que sucede con cierta frecuencia en cirugía, pues ¿qué va a hacer? Va a comprimir acá a la porción horizontal y se va a producir acá una oclusión intestinal, donde no puede pasar la materia, el contenido, ¿no?, del duodeno hacia el yeyuno y produce una dilatación por detrás de la obstrucción, que es una oclusión intestinal, que eso son operaciones de urgencia que se hacen en cirugía, la práctica. Entonces, vamos a revisar de nuevo todo. Vamos a revisar. Lo primero que tienen que precisar es que el duodeno es la primera porción del intestino delgado. Eso es lo primero. Que es bien corto, ¿no? De 20 a 30 centímetros. La mayor parte está a la derecha de la columna, digamos. A la derecha de L1, donde está el píloro, ahí comienza. A la izquierda de L2, un poquito más abajo, pues termina donde está el ángulo duodeno yeyunal o flexura duodeno yeyunal. Las porciones son la superior, la descendente, la horizontal y la ascendente. Tiene una flexura duodenal superior y otra flexura duodenal inferior. Son los ángulos estos, o ángulos. Ahora, relaciones anteriores, posteriores de cada porción. Entonces, relaciones importantes en la porción superior, anteriores dije el lóbulo cuadrado del hígado. Traten de ver un hígado en alguna diapositiva. De todas formas, yo se lo tengo que explicar el lunes y vamos a ver todos los lóbulos del hígado, pero para allá que tengan una idea. Y después tengo también al fondo de la vesícula biliar por delante. Esas dos estructuras son básicas. Y por detrás, pues no se me puede olvidar esta estructura del pedículo hepático, donde el colédoco es una estructura básica que pasa por detrás. La mayor parte de la trayectoria del conducto colédoco pasa por detrás, ¿no?, de la porción superior y después por detrás y penetra inclusive a la cabeza del páncreas hasta su desembocadura en la segunda porción. Y por supuesto, pues la vena porta también, que es parte del pedículo, esta venita que está aquí atrás más anchita, azulita. Esta es una arteria, esta es la arteria hepática propia, que son los elementos del pedículo hepático. Entonces, colédoco, vena porta, por detrás de la primera porción. Por supuesto, la primera porción tiene por detrás también y por debajo la cabeza del páncreas. La cabeza del páncreas se relaciona con las tres primeras porciones del duodeno. Ahora, porción descendente. La porción descendente
lo primero hay que recordar que cuando se abre el duodeno, pues ahí está la desembocadura acá de los conductos pancreáticos principal y el accesorio y del colédoco. Entonces hay dos papilas, la papila duodenal mayor y la menor. Fíjense que la papila duodenal mayor estaría como a unos 7 centímetros de la porción superior por debajo y está ubicada en la pared posterior y medial también del duodeno. Entonces aquí desemboca en la papila duodenal mayor los dos conductos, el colédoco y el pancreático principal. Y cuando lo hacen juntos, pues hay una dilatación ahí en la terminación de estos conductos, que es lo que se llama la ampolla hepatopancreática, que alrededor del orificio de desembocadura ahí de estos conductos, pues hay fibras circulares lisas del duodeno que forman el esfínter de Oddi, ¿eh? Eso hay que saberlo. Ahora, relaciones por detrás. Vuelvo a la diapositiva anterior. Pues tengo acá el borde medial, digamos, del riñón derecho y los elementos del pedículo renal. El pedículo renal ya verán eso que se trata de los elementos que nutren al riñón, o sea, la arteria renal derecha, la vena renal derecha y la pelvis renal, que es por donde ya sale del riñón la orina, ¿no? Después va a la uretra. Entonces, esas estructuras están detrás, eso se llama el pedículo renal, ¿eh? Entonces, esas estructuras están situadas detrás de la porción descendente. A ver, la porción descendente, acá arriba, pues tiene también relaciones, como yo les dije, ¿no? También con el hígado, con el lóbulo derecho del hígado y con la vesícula biliar también. Con el cuerpo de la vesícula biliar hasta con el colon transverso acá arriba, ¿eh? El colon transverso, ¿ve? Tiene una raíz, es peritoneo, todavía no les puedo explicar esto también. Pues cruza de derecha a izquierda varias estructuras. Aquí está la raíz del mesocolon transverso, ya verán qué es eso. Pliegue del peritoneo, que fija el colon transverso a la pared posterior del abdomen. Aquí está la huella, la raíz del mesocolon transverso. Cruza por delante el colon descendente, después la cabeza del páncreas, después el borde inferior del cuerpo del páncreas. Bueno, entonces, ¿qué otro aspecto tenemos que ver acá? Que habíamos mencionado ahora de la porción horizontal. Aquí las relaciones más importantes son de vaso sanguíneo. Por detrás, como estamos viendo, aorta abdominal y vena cava inferior. Por delante, la arteria y la vena mesentérica superior. Hay como una pinza vascular. Entonces, eso es lo más importante, señor. También cuando lean la guía van a ver que hay más relaciones. Por detrás de él también están los vasos mesentéricos inferiores en su inicio, cuando comienzan a formarse. El uréter derecho, la arteria espermático testicular derecha. Pero bueno, eso tienen que irlo resumiendo de su guía. Entonces, lo básico que quiero que sepan es esto: relaciones anteriores y posteriores de cada porción, sobre todo de las 3 primeras porciones. Ya la porción ascendente, sus relaciones son menos importantes, digamos, aunque aquí todo es importante, ¿no? Pero sí deben saber que termina acá en el ángulo duodeno yeyunal. Aquí, ya esto es yeyuno, ¿eh? Entonces, preguntas hasta aquí del duodeno. Hay que estudiárselo. Pero bueno, ya estamos dando una introducción a cómo estudiarlo. Entonces, vamos a buscar ahora el intestino delgado. Entonces, voy a buscar el atlas, el cinético. Vamos a buscar la primera diapositiva, donde salía todo. A ver. Esta nos puede ayudar en algo también hoy. Vamos a ver acá. Acá tengo todo el tubo digestivo, este es el intestino delgado. Clarísimo. Hasta acá. El intestino delgado comienza en el píloro, ¿no? El orificio pilórico, eso está a la derecha del L1.
y termina acá en la fosa ilíaca derecha en la válvula iliocecal, que es esto. Y sus porciones son duodeno, yeyuno e ilio. Fíjense cómo se dispone en forma de asas intestinales. Entonces, esta es la flexura duodeno yeyunal, donde termina el duodeno y comienza el yeyuno. Ahora, en cuanto al yeyuno, que comienza, repito, a la izquierda de L2, o sea, a la izquierda de la columna, no a la derecha, pues él está fijado todo en toda su longitud, en que se tiene que estar plegando a través del mesenterio a la pared posterior del abdomen. El mesenterio es un pliegue del peritoneo, en cuyo interior están los vasos sanguíneos que nutren este órgano, y ya lo verán cuando expliquemos el peritoneo, repito. Entonces, este es un órgano, a diferencia del duodeno. El duodeno es retroperitoneal, excepto en su inicio y en su terminación, donde únicamente es móvil. O sea, está aplicado a la pared posterior del abdomen, igual que el cuerpo y la cabeza del páncreas son retroperitoneal, igual que los riñones, etcétera. Están cubiertos por delante por el peritoneo parietal posterior, que es el que cubre la pared posterior del abdomen. Entonces acá yo tengo el J1 y el ilium intraperitoneal. Intraperitoneal, O sea, está recubierto, igual que el estómago, por todas sus partes por peritoneo. Y usted abre el abdomen en una laparotomía de esta exploratoria o en un cadáver y ve ahí las asas intestinales y las puede mover de un lado hacia el otro, la derecha, a la izquierda. Sin problema, el duodeno tiene que cortar el peritoneo parietal posterior. Está aplicado a la pared posterior del abdomen. Bueno, entonces acá, solo en su inicio y terminación del duodeno, que es intraperitoneal. O sea, en la flexura duodeno diagonal y en la ampolla. Entonces acá tenemos que no hay un límite preciso, por eso le llaman yeyuno ilium. Pero sí, en las operaciones se ve bien, y hasta en los cadáveres también que están recién fallecidos, usted observa algunas diferencias en cuanto al grosor de la pared. Es más grueso el yeyuno que el ilium, en la pared del tubo digestivo. La coloración, como tiene más vasos sanguíneos, porque el yeyuno es donde ocurre, no se les olvide, la mayor absorción de los nutrientes. Si son absorbidos, entonces está muy vascularizado. Entonces es color rosado. Ya el ilium tiene menos vasos sanguíneos y la coloración es gris. El yeyuno, cuando usted lo abre en un cadáver, está vacío. Lo que ve es la luz con aire en su interior, porque es donde ocurrió la absorción de los nutrientes, y lo que quedó pasó al ilium o al intestino grueso, como materia fecal, digamos. Entonces aquí ya, yeyuno quiere decir que está vacío también. Entonces, en el yeyuno se observa en la mucosa muchas vellosidades intestinales, que ahora les voy a demostrar esto también, y muchos pliegues circulares. En el ilium, en cambio, pues hay unas estructuras que se llaman las placas de Peyer. Ahora se llaman los folículos linfáticos agregados. Son unos acúmulos de tejido linfoide, donde hay macrófagos, donde hay leucocitos, cuerpo, etcétera, que protegen la mucosa del intestino a este nivel contra las sustancias tóxicas que comemos y una serie de microorganismos a veces que nos invaden el tubo digestivo. Entonces, las placas de Peyer son placas que se ven macroscópicamente en una autopsia, pueden tener 7 centímetros, 9 centímetros de largo, casi 2 centímetros de espesor, de ancho, mejor dicho. Entonces, se llaman folículos linfáticos agregados. ¿Dónde más hay placas de Peyer? Después en el apéndice también. Ya eso es intestino grueso. Y ahí cumple funciones, repito, antitóxicas. En el intestino delgado, la parte del yeyuno, lo que hay son folículos linfáticos, pero aislados, como pequeños punticos, que tienen la misma función. Eso es tejido linfoide también, que nos protege en el yeyuno. O sea que hay diferencia, pero macroscópicamente o morfológicamente no hay un límite entre los dos. Podría añadir acá en cuanto a la disposición de las asas intestinales. Fíjense que las asas intestinales del yeyuno se disponen de forma vertical, ¿no? Y están ubicadas hacia arriba y hacia la izquierda, mientras que las del ilium se disponen horizontalmente y están ubicadas hacia abajo y hacia la derecha.
¿Está claro? Bueno, entonces, que me queda acá ver esto de las vellosidades intestinales para que entiendan esto mejor. ¿Podría repetir un poco más los datos del ilion? Todo eso lo tiene bien en la guía, pero bueno, las diferencias son en cuanto a la coloración, en cuanto al Gris. grosor, sí, el gris en el ilium porque tiene menos vascularización, más cianótica. El otro es rosadito porque tiene mucha sangre por la absorción. La otra es esto, mire, de las vellosidades intestinales, están muy desarrolladas. La mucosa del yeyuno es más gruesa que en el ilium y que en el duodeno. ¿Por qué? Porque están aquí todas estas vellosidades intestinales, que son en donde ocurre la absorción. En el interior de las vellosidades, pues hay capilares sanguíneos, que son los que están rojitos y azulitos. Y los que están amarillitos es grasa, ¿no? Son capilares linfáticos. ¿Está bien? Entonces, por vía sanguínea, ¿qué es lo que se dan? Las partículas más pequeñas, porque los capilares sanguíneos en su endotelio tienen los poros más estrechos. Entonces, por ahí es que viajan las vitaminas, el agua, la glucosa y los aminoácidos. Por vía linfática, en estas mismas vellosidades, pues corren los jabones, las grasas, fundamentalmente los cristales de proteína, algunos coloides, etcétera, cristales, coloides de proteína, perdón, etcétera. Entonces, esas son partículas ya mayores que no pueden irse por vía sanguínea porque no pueden atravesar, son mayorcitas el diámetro de esas partículas y se tienen que ir por los capilares linfáticos que tienen aberturas mayores. Los capilares linfáticos del yeyuno le llaman quilíferos también, kilo, de kilo. Kilo es la linfa, esa cargada de grasa que coge un aspecto blanco, blanquecino, por los jabones que lleva, etcétera, el colesterol. Y entonces se le llaman así vasos quilíferos. Y a lo que circula, la linfa que circula por ellos es el kilo. Eso lo vamos a dar cuando vemos ahora cardiovascular. Tengo que explicar el sistema linfático. En la segunda unidad. Eso es lo último que vamos a estudiar, cardiovascular. Entonces ya saben, vellosidades intestinales. Entonces, a ver, ¿qué más tengo acá para ver si pueden ver? ¿Ve? Estas son las placas de Peyerl, ¿se dan cuenta? Ya esto es ilion. Fíjense cómo si yo comparo, y esto es yeyuno. El yeyuno, miren como la mucosa tiene muchos pliegues circulares, donde están todas las vellosidades intestinales. Y acá los pliegues se van haciendo cada vez menos, pero acá fíjense que hay las placas estas de Peyerl, que ahora se llaman folículos linfáticos agregados. Esto es un tipo de tejido linfoide que hay en la submucosa y que protege aquí a la mucosa del intestino delgado. Bueno, entonces, eso es en relación a esto de las características estas generales, ¿no? Esos Entonces, folículos linfáticos solo están en el ilion, ¿no? y en el apéndice, los agregados, las placas de Peyerl Bien. en el núcleo y en el apéndice de Mefort. Ya. Ahí hay cantidad. Gracias. Entonces, tenemos que ver acá algo que fue hasta parte de la revisión bibliográfica que mandé. Entonces, hay una anomalía congénita que es bastante frecuente y que es causa de operaciones, ¿no? Cirugía, que se llama el divertículo de Meckel. Divertículo de Meckel es una anomalía congénita que ahí yo le hice un breve recuento en la guía, pero hay que buscar en la revisión bibliográfica bien esta patología y las diferencias, ¿no? Porque se confunde mucho con la apendicitis en cuadro clínico, de los que tienen inflamado el divertículo este de Meckel. Entonces, en la localización más o menos de esta anomalía va a ser en el Y1 y varía con la edad. Yo le puse más o menos la longitud en centímetros en una persona adulta y en una persona ya, en un niñito, ¿no? Digamos, un lactante. Este divertículo también se llama iliocecal, ¿eh? Bueno, entonces, o divertículo iliar, mejor. Divertículo de Meckel, lo conocen así en cirugía mejor.
Después el día que demos la discusión de la investigación, el que le tocó esto y vamos a tratar bien este tema. Entonces acá el diagnóstico que les digo, la importancia que tiene es que se puede confundir con la sintomatología del paciente en cuanto al dolor, etcétera, con la apendicitis. Bueno, entonces esto es lo más importante del intestino delgado, señor. Lo otro lo vamos a dar en peritoneo. Ya van a ver otros aspectos del mesenterio, etcétera, y las relaciones del mesenterio que son importantísimas. Entonces vamos a pasar ahora a intestino grueso. Y vuelvo otra vez al principio. Doctor, Dígame. una consulta. Diverticulis de Meckel o Divertículo. de Meckel y diverticulosis, ¿es lo mismo o es diferente? No, diverticulosis es una enfermedad del intestino grueso. Ya. Gracias. Que son lesiones precancerosas también, muchas de ellas. Entonces, aquí tengo el intestino grueso. Vamos a ampliar esto un poquito más. Entonces, el intestino grueso forma como un marco, ¿no?, al delgado. El delgado está en el centro. Entonces, acá en él las funciones tienen que ver qué realiza, digamos, con la elaboración, la deshidratación, ¿no?, absorción de agua para deshidratar todas estas materias que no digiere nuestro organismo porque no tenemos enzimas para ello, como es la celulosa, ¿no? Por eso yo le decía en algún momento que todas estas dietas a veces, tratamientos que se hacen para aumentar el tránsito intestinal, ¿no?, y evitar el estreñimiento y para prevenir el cáncer de colon, etcétera, pues se basa en celulosa, en fibra, que eso aumenta la motilidad del tubo del intestino grueso. Entonces, deshidratación de las heces fecales. Otra función importante es que hay absorción de vitaminas. En el colon hay absorción. Usted puede, en los pacientes a veces graves de estos, en cánceres terminales, etcétera, por enema puede alimentarse el individuo porque hay absorción, aparte de electrolitos, de glucosa, etcétera, ¿no? Pero ya usted está colocando un enema con esa sustancia, ¿no?, dentro del colon para que sean absorbidas en estos pacientes que están ya terminales. Entonces acá pues tenemos otra función, esto de las vitaminas, la vitamina B12, la vitamina K también. Entonces la vitamina K sobre todo, una pequeña parte, porque la vitamina K también se forma en el hígado, ¿no? Vamos a ver después las funciones del hígado ahora el lunes. Pues entonces es un factor de la coagulación. Y esta vitamina, en el caso de la que se forma en el intestino grueso, está relacionada con la flora normal del intestino grueso. ¿Qué cosa es la flora normal? Bacterias anaeróbicas que viven en la mucosa intestinal y que hacen simbiosis, ¿no?, con nuestro organismo. Ahí se nutren de materia fecal. Ellas sí pueden digerir celulosa, etcétera, ¿no? Toda esa materia fecal que vamos a eliminar, pues ellas se nutren de eso. Y en su metabolismo, una de las sustancias que eliminan, que nosotros las utilizamos, pues la vitamina K. ¿Está claro? Entonces, absorción de vitamina K sobre todo. Acá, pues, el otro importante a señalar en el intestino grueso es cada porción, ¿no? Cada porción, igual aquí, relaciones de cada porción, que es como se pregunta en el examen. Tienen que hacer bien este resumen. Ahí en la literatura que yo les puse en la guía, pues está clarísimo, organizado. Entonces vamos a mencionar primero las porciones. Aquí tengo el ciego y el apéndice vermiforme. Ciego y apéndice vermiforme. ¿Cuál es el límite entre el ilium? O sea, entre el intestino, la parte terminal del intestino delgado y el intestino grueso, una válvula, esta válvula. Esto se llama la válvula iliocecal, que tiene dos labios. Aquí hay un esfínter, hay músculo, etcétera, liso, ¿no?, que cierra y abre
el orificio iliocecal. Y evita la válvula, por supuesto, que la materia fecal vaya en sentido contrario hacia el ilio, ¿no? Entonces acá, por debajo de la válvula que está el ciego, un fondo de saco ciego, y en él pues está el apéndice vermiforme, que en nuestro organismo no tiene ninguna función de importancia hasta ahora, ¿no? En otros animales sí, porque inclusive los herbívoros pueden tener múltiples apéndices a lo largo de todo el tubo digestivo del intestino grueso, ¿eh? Pueden tener 8, 10, 15 apéndices. Nosotros tenemos esta solamente. Acá, pues, el ciego, la primera porción, y después vienen los cólones. Colon ascendente, colon transverso, que es más largo, colon descendente y colon sigmoide, forma de S, ¿eh? Flexura cólica derecha, que también se llama ángulo hepático por la relación que tiene con el lóbulo derecho del hígado. Flexura cólica izquierda o ángulo esplénico. Esplénico viene de vaso, del vaso. Se relaciona con el vaso, el ángulo izquierdo. El colon, flexura cólica izquierda o esplénico o lienal. Lien es vaso en latín. Entonces ya saben, los colones, el primero ciego y apéndice, después colon ascendente, colon transverso, entre los dos la flexura cólica derecha o hepática. Flexura cólica izquierda o ángulo esplénico. El colon descendente, el colon sigmoide. ¿Cuál es el límite entre el colon sigmoide? Ten cuidado aquí con esto. Y el colon descendente, la cresta ilíaca izquierda, con apellido, porque es del lado izquierdo. Cresta ilíaca izquierda. ¿Y dónde termina el colon sigmoide? Pues a nivel de CS3, de la tercera vértebra sacra. Ahí empezó el recto después, hacia abajo. El recto es la última porción, ¿no?, del intestino grueso. Entonces hay que ir uno por uno viendo estos aspectos. Aquí, si yo fuera a plantearle, y así adelantamos un poquito, que no está en esta parte, hasta peritoneo después. Cuando vayan avanzando en la guía van a ver que tiene un acápite que es peritoneo solo. Entonces ahí van a ver que el comportamiento del colon del intestino grueso con el peritoneo va variando, pero es fácil recordarlo. El ciego y el apéndice son intraperitoneales. Están cubiertos por todas sus caras por el peritoneo visceral. El colon ascendente mesoperitoneal. ¿Qué quiere decir mesoperitoneal? Que está cubierto a ambos lados y por delante por peritoneo, pero no por su cara posterior. Entonces, el colon ascendente es mesoperitoneal. El colon transverso es intraperitoneal. El colon descendente es mesoperitoneal, igual que el ascendente. Y después el colon sigmoide, intraperitoneal. O sea, podría ser uno sí, uno no. Intra, meso, intra, meso, intra. Y el recto es extraperitoneal o infraperitoneal. Está debajo del peritoneo, dentro de la cavidad pelviana. Pero eso lo vamos a dar después en peritoneo. Esto es un adelanto. Entonces tienen que ir por cada porción, señores, que es aquí la parte más que tienen que dar más atención, ¿eh? En cada uno, el ciego, relaciones, que es lo que se pregunta. Relaciones, pues el ciego está en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Ubicado, donde está el músculo ilíaco, acuérdense del músculo ilíaco. La porción esa del iliozoa que ocupa toda la fosa ilíaca. El músculo ilíaco derecho, no el izquierdo. Entonces ya saben. Eso está detrás, y vasos y nervios que corren por esa zona, que después vamos a estudiar la neuroanatomía. Entonces, otra relación importante que son anteriores en el ciego, pues el aumento mayor, que era el delantar ese de grasa que mostré ahorita, que es parte del peritoneo. El aumento mayor también se llama epiplón mayor, ¿eh? Las asas intestinales del ilion, por supuesto, y se van a relacionar por delante con él. Los músculos de las paredes o de la pared anterolateral del abdomen. Estoy hablando de los músculos anchos, ¿no? Sobre todo del abdomen. Y el músculo ilíaco que se los mencioné ahorita, que ocupa toda la fosa ilíaca por detrás. El otro es el apéndice también, que se fija ahí. Comunica la luz. Aquí hay un orificio, no sé si lo vamos a ver acá, sí, después.
a buscar acá. Ve, aquí yo tengo ya, este es el ciego, está la válvula iliosacal, este es el ilium, este es el apéndice. Entonces el orificio apendicular o del apéndice dermiforme comunica con la cavidad del ciego. Acá, en relación al apéndice, pues para eso mandé a hacer una revisión bibliográfica, no sé a qué alumno le tocó, qué grupo, sí, creo que fue el grupo C, ¿no? No recuerdo bien. Que es bien importante esto porque el apéndice es una de las patologías quirúrgicas más frecuentes. Ustedes van a tener que participar en alguna en algún momento, ¿no? Y entonces a veces se nos pierde el apéndice, no lo encontramos en el acto quirúrgico si no hay experiencia. ¿Por qué? Porque sus posiciones son muy variables. Yo les puse en la guía de estudio a ustedes ahí las diferentes posiciones que pueden encontrarse con mayor frecuencia en el apéndice y su longitud también varía, ¿no? Hay apéndices muy cortas que pueden ser de una longitud de 3 centímetros, digamos, y otras más largas que pueden ser de más de 10, de 13, etc. Y el diámetro es muy finito, es como 8 milímetros, entre 6 y 8 milímetros, el diámetro del apéndice de su cavidad. Entonces, acá en la guía yo les puse bien claro, esto lo voy a tratar en los casos clínicos cuando lo hagamos, y vamos a tener que discutir una apendicitis, pues cómo se explora el apéndice y los diferentes puntos que pueden ser dolorosos, que usted el médico en el examen físico pues lo puede orientar en un paciente cuando lo está evaluando si tiene una apendicitis o no. Como es el punto de McBurney, léanse eso en la guía. Hay otro que es el de Lance también. Son 2 puntos donde se hacen maniobras de descompresión del lado derecho del abdomen y el paciente cuando hay irritación de los músculos abdominales por una irritación peritoneal, pues se produce dolor en el paciente al retirar la mano. Entonces, después de ver la apéndice, su situación y las diferentes posiciones que tiene, que es lo más importante y cómo se explora, pues pasamos al colon transverso. Entonces, el colon transverso, pues igual tienen que revisar ustedes relaciones. Yo se las organicé lo mejor que pude ahí en la guía de estudio para que no tengan problemas. A ver, aquí atrás. Aquí está el colon transverso. Claro, esto es una imagen con contraste, ¿no? Al individuo se le ha colocado dentro de la luz por un enema, pues varios, ¿no? Que es un metal, y entonces usted hace radiografía seriada y puede ver ahí la trayectoria de cada uno de los colones. Aquí está el ciego por acá. Entonces, el colon transverso, pues tienen que revisar primero en cuanto a las relaciones que él, digamos que cruza de derecha a izquierda, de la derecha hacia la izquierda, una serie de vísceras que están detrás de él. ¿Cuáles son, por ejemplo, estas vísceras? Sus relaciones serían posteriores al colon transverso, pues la porción descendente del duodeno, que la mencionamos ahorita, la cabeza y cuerpo del páncreas, su borde inferior. El riñón izquierdo, no el derecho, ten cuidado, y se relaciona por arriba con la curvatura mayor del estómago, más el aumento mayor. La flexura cólica izquierda por acá se relaciona con la cara visceral del vaso, con el vaso, también. Entonces, esas son relaciones importantísimas. En el caso de la flexura cólica izquierda, pues tiene relaciones con la 10ª costilla izquierda, o sea que el colon acá es una visa en el extremo izquierdo del colon junto con el vaso, el estómago, la glándula suprarrenal derecha y el polo superior del riñón izquierdo, no, la glándula suprarrenal izquierda, perdón, y en la parte superior del riñón izquierdo, esas son vísceras y tórax abdominales, que cuando hay fractura de las últimas vértebras,
En este caso, la décima, pues usted puede tener una lesión o del colon o de otros órganos de estos toracoabdominales que están a la izquierda. El hueso romperse puede lesionar estas vísceras toracoabdominales. Entonces, después el colon sigmoides. ¿Dónde está? Acá, vamos a ver. El colon sigmoide, yo los voy a buscar ahora cuando demos el miércoles la clase de peritoneo, mejores láminas, para que puedan ver bien todas estas relaciones y ahí vamos a consolidarlo todo bien, pero yo necesito que antes ustedes ya vayan haciendo sus resúmenes, vayan haciendo la lectura y vayan buscando algunas pistas también. Entonces, acá el colon sigmoide, que es esto, pues tiene su meso porque es intraperitoneal y él cruza una serie de estructuras como son, digamos, el iliosoas izquierdo, del lado izquierdo, antes que salga de la pelvis. El otro, los vasos ilíacos izquierdos, o sea, la arteria y la vena ilíaca común izquierda o primitiva. Y el uréter izquierdo, el uréter es muy importante izquierdo, lo cruza la raíz del mesocolon sigmoide. Eso hay que saberlo bien en cirugía. Cuando usted va a operar esta zona, pues no va a hacer que ligue el uréter. Y ahí sí produce tremenda situación al paciente de iatrogenia. Bueno, el otro elemento que nos falta es el recto. Para terminar este recorrido que ha sido muy general, ¿no? En las próximas clases vamos a ver más cosas. Entonces acá el recto comienza, acuérdense, a nivel de CS, vértebra sacra 3. Algunos libros dicen promontorio, pero vamos a poner ese 3 mejor por la explicación después del peritoneo, que es mejor, ¿no? O sea que él es un órgano extraperitoneal. Queda por debajo de la cavidad peritoneal, es extra o infra o subperitoneal, ¿eh? Entonces el recto, su longitud es más o menos 15 centímetros. Y tienen que saber que tiene dos porciones. Vamos a buscarlo aquí, que aquí sí está bueno todo el recto, ¿eh? Hay una buena diapositiva aquí. Tiene dos porciones. La porción pelviana, donde está la ampolla rectal, y la porción perineal o canal anal, conducto anal, ¿eh? Que es la parte más estrecha. Aquí está el recto, vamos a poner esto, está muy grande. Entonces está la porción pelviana, donde en la mucosa yo ya estoy viendo que hay pliegues semilunares, ¿no? Ya no son circulares. Hay alrededor de 3 pliegues semilunares, 2 a la derecha, 1 a la izquierda, etc. Y estos son los que amoldan las heces. Aquí se va acumulando toda la materia fecal hasta que se distiende el órgano y viene el reflejo de defecación, ¿no? Y por debajo la porción perineal es esta. Fíjense que aquí hay músculo que va a atravesar el perineo, o sea, la pared inferior de la pelvis, ¿no? Inclusive aquí hay un músculo alrededor de él que es voluntario, que es el esfínter externo del ano, ¿no? Que es voluntario, que nos permite retener el deseo de defecar un tiempo, ¿no? Entonces, la porción, acuérdense, pelviana o ampolla rectal también le llaman, ¿no? Donde hay pliegues semilunares, y la porción perineal que le llaman conducto anal, que más o menos tiene una longitud, es más corto, unos 3 centímetros aproximadamente, y es donde está el esfínter externo, ¿no? Del ano. Entonces acá esto es importante que lo sepan. Ven cómo hay la mucosa tiene unas columnas, ¿no? Con columnas anales. Cada columna tiene una arteria y una vena hemorroidal, ¿eh? Los vasos hemorroidales. Y entre columnas hay espacios que son los senos hemorroidales. Las columnas pueden variar entre 5 y 10 más o menos. O sea que eso, el número es inconstante. Lo que sí tienen que saber es que cada columna tiene una arteria y una vena hemorroidal, que cuando se dilata son las que producen las hemorroides, que pueden ser externas o pueden ser internas. Eso lo vamos a explicar ahora en cardiovascular cuando yo le explique la arteria ilíaca interna y toda esta cuestión de las hemorroides. Entonces ya saben que hay vasos hemorroidales en esas columnas.
que cuando se dilatan por muchas causas que pueden ser de estreñimiento hasta muchos factores que se estudian en las investigaciones, pues son las hemorroides. Entonces, esto es lo que hay que... Y lo último ya, con relación al recto, pues se refiere a ver si, acá está el peritoneo final. Esto lo tenemos que ver también el miércoles de nuevo. Todo esto es peritoneo. Entonces, vamos a buscar la parte inferior acá de la pelvis. Un corte sagital. Esto es un hombre, ¿no? Entonces, acá, este es recto. Esto es colon sigmoide, ¿no? Entonces, el recto, la porción pelviana, el canal anal o la zona perineal, ¿no? Con las columnas estas anales que expliqué. Entonces, relaciones, esto hay que saberlo. Por detrás, que tiene el recto en el hombre, no, el sacro y el coxis, ¿no? Por delante, aquí es donde hay que tener cuidado. La próstata primero, de abajo hacia arriba. Próstata, acuérdense que la próstata, para explorarla, hay que hacer un tacto rectal, en el examen físico. La vejiga urinaria también está delante del recto. Por encima de la próstata, aquí quedan dos órganos que aquí no aparecen representados y que vamos a estudiar cuando demos reproductor. Uno es las vesículas seminales y lo otro es la ampolla del conducto deferente. Entonces, relaciones anteriores del recto son próstata, que es lo más importante ahí, vejiga urinaria, vesículas seminales, esos son órganos genitales internos, igual las vesículas seminales, el conducto deferente y la próstata son órganos genitales internos. Y la ampolla del conducto deferente. Ahora, en la mujer es distinto. En la mujer, acá está, delante del recto, por atrás es lo mismo. Delante que tengo, el útero, la cara posterior del útero y más abajo la vagina. La vejiga urinaria, nada que ver, está delante del útero. Entonces ya saben. Relaciones anteriores en el sexo femenino del recto, útero y vagina. Se acabó. Pero aquí hay algo importante que hay que darle en la clase. Esta es la cavidad peritoneal. ¿Se dan cuenta? Este es peritoneo. Este es mesenterio. Este es J1 en los cortes. Este es el colon transverso con su mesocolon transverso. Vayan mirando esto. Y este es el estómago. El hígado. Aquí tengo, ¿qué cosa? El páncreas, que es retroperitoneal, igual que el duodeno. ¿Por qué? Porque el peritoneo parietal posterior, que es el que cubre la pared posterior, pasa por delante del páncreas, la cabeza y la cola, y por delante del duodeno. Entonces, son retroperitoneales estos órganos. Los dos se reflejan y forman acá el mesenterio que va a las heces intestinales. Y acá al colon sigmoide, el mesocolon sigmoide es esto. Entonces, entre el peritoneo visceral, que es esto que estoy tocando, los pliegues, eso que tiene el peritoneo hacia los órganos de la cavidad abdominal, y el peritoneo parietal y ocurre también arriba. Esto es como un saco cerrado todo, ¿no? Y es lo primero que usted ve cuando abre el abdomen. Pues entonces encontramos la parte más declive, más inferior de la cavidad peritoneal, que esto es bien importante porque cuando hay derrames en la cavidad peritoneal de sangre, de líquido de estos purulentos, de ascitis, cuando hay derrames serosos, etcétera, pues entonces empieza a acumularse por acá y va extendiendo la cavidad peritoneal. Entonces, esto se denomina, esto hay que sabérselo ya, el fondo de saco de Douglas, que es el punto más inferior de mayor declive de la cavidad peritoneal. En la mujer, el fondo de saco de Douglas se llama también recto uterino, porque es donde el peritoneo se repliega desde el recto a la cara posterior del útero. Entonces eso se llama fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas. En el caso del hombre, que es este, el punto más de equilibrio es esto, que es el fondo de saco recto vesical. Tiene otro nombre, pues se repliega el peritoneo del recto a la vejiga urinaria. Fondo de saco recto vesical. Correcto, pero bueno, esa es la clase del miércoles que viene.
Bueno, señores, entonces hasta aquí yo creo que hemos hecho un recorrido muy general, pero orientador sobre la actividad de hoy. Ahora hay que empezar a leer todo esto en la guía de estudio, ir resumiendo. Acuérdense que lo que más voy a preguntar son relaciones de cada órgano, precisando si son anteriores, si son posteriores, etcétera. Hagan buen resumen. Si se tienen alguna duda, pues me consultan en la clase cuando demos el lunes y yo lo aclaro y la duda que tengo. ¿Alguna pregunta? Ya estamos en tiempo. ¿Alguna pregunta de algún estudiante ahí? Bueno, parece que no hay preguntas. Hay que ponerse a estudiar. Entonces, Jordan, ¿tú me estás escuchando? Sí. Bueno, entonces ahora acuérdate que mañana tenemos la reunión, cita a toda esa gente, a ver cómo Ya les informe. nos sentamos a conversar un ratito con ellos, a ver si mejoran. Entonces, ya, voy a cerrar el micrófono. Cualquier problema me lo informa. Yo creo que no, está todo claro. Y tú y yo continuamos mañana. Ahora voy a seguir con el otro grupo que ya debe estar esperando. Okay. El lunes no les voy a hacer preguntas escritas ni nada. Así que, porque sí tienen que trabajar los dibujitos esos que mandamos del cuaderno, Néstor. Y ir preparando la otra parte de la revisión bibliográfica, que la tienen ya la otra semana. Entonces el lunes continuamos con el hígado, el páncreas. Y ya después sí, vamos a hacer preguntas sobre estos aspectos. Yo el lunes les informo sobre qué aspecto vamos a evaluar en la próxima pregunta escrita. Bueno, entonces cierro el micrófono y dejo de grabar y que tengan buenas noches, buenas tardes, mejor dicho. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.